una actividad que recibe el nombre de Deep Dive, o una excursión o un análisis profundo. Es una metodología que utiliza la gente de IDEO, en Estados Unidos, que es una empresa referente número 1 en procesos de innovación. Y vamos a intentar... Sí. No se me oye. Perdón, si no me oís, por favor, comentadme. Lo que os comentaba, vamos a intentar reproducir de manera un poco acelerada, pero no por ello menos efectiva, cómo atacan muchas empresas de innovación el diseño de nuevos productos o servicios. Para empezar, hay un tema muy importante, y creo que es algo diferencial en el caso de lo que IDEO propugna y el Teneo Infonomía defiende. Es muy importante hablar con clientes. Y esto puede parecer una obviedad, porque todo el mundo dice que yo hablo mucho con mis clientes, y esto es normal. Normalmente acostumbra a ser falso. Normalmente a los clientes se les pregunta, pero no se espera hablar con ellos para obtener información de valor. Y en este caso, ustedes van a ser tratados como clientes, porque de alguna manera el Deep Dive pretende, se fundamenta, se basa en todo ello. ¿Y qué es lo que vamos a intentar diseñar en los próximos hora y cuarto, más o menos? Pues el reto que tenemos entre todos es diseñar, de una manera parcial, pero no por ello menos interesante, cómo podría ser un centro de servicios para potenciar y facilitar los procesos de innovación en las pymes canarias. ¿De acuerdo? Todos ustedes son potenciales clientes o incluso proveedores, ¿por qué no?, de un centro de este estilo. Cuando digo centro, es un concepto global. Por favor, vacíen su mente de ideas preconcebidas. El papel lo aguanta todo, es como el PowerPoint, y aquí vamos a intentar imaginar cómo podría llegar a ser. Con lo cual partimos, digamos que de un entorno plano, llano. Vamos a trabajar en equipo, otro elemento fundamental de la innovación. Es fundamental siempre trabajar en un equipo de personas. ¿Por qué? Porque nos aportan visiones distintas. Y esto es fundamental para ser creativo y para escoger las mejores opciones. Además, el objetivo es muy concreto. Vamos a intentar diseñar ese centro y además vamos a hacerlo de una manera muy rápida. Curiosamente, en procesos de creatividad, cuanto menos tiempo se dispone, más creativo se tiende a ser. Simplemente porque el pensamiento espontáneo es más creativo que no el pensamiento analítico. Dicho de otra manera, este deep dive que vamos a hacer, el resultado final sería el punto de arranque. Lo que vamos a producir nosotros sería lo que los expertos cogerían como punto de partida para diseñar en realidad este centro de servicios. Es un poco la materia prima que la gente ya con criterio técnico o operativo podría empezar a utilizar para destilarlo y a partir de aquí crear ese centro hipotético. ¿Hasta aquí todo queda claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Qué disponen para trabajar? Disponen de unos papelógrafos, de unos posits que les vamos a repartir, de un bolígrafo por cabeza, que espero que dispongan del mismo. Si no, puedo intentar escribir no sé de qué otra manera, para poder innovar. Y disponen los unos de los otros. Vamos a trabajar exclusivamente dentro de cada colectivo, con lo cual, de alguna manera, la próxima hora y cuarto la van a disfrutar con sus compañeros de equipo de cada uno de estos clústeres que tenemos. Y vamos a empezar. Vamos a empezar por algo que después de mi ponencia espero que recuerden, y es que lo más importante es el valor. ¿Y cómo podemos determinar cuál es el valor más importante o el valor realmente más efectivo en un centro de este estilo? Y para hacerlo vamos a utilizar una metodología que se llama momentos memorables. Es una metodología basada en storytelling, en contarse historias. Uno de los mecanismos más importantes en innovación es contarse historias. Curiosamente, poca gente lo sabe, pero es de lo más utilizado. Para obtener información sobre qué es valor y qué no es valor, lo mejor es contarse historias. ¿En qué sentido contarse historias? Queremos que en los próximos 20 minutos, 20, 25, veremos un poco cómo lo gestionamos, dentro de cada uno de estos grupos, ustedes se cuenten anécdotas sobre las mejores y las peores experiencias que han vivido ustedes utilizando servicios de soporte o de asesoría. Puede ir desde
relaciones que han tenido con la administración pública, con empresas proveedoras, con servicios de atención al usuario, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo importante de estas anécdotas? Uno de ustedes va a contar la anécdota, puede ser en positivo o en negativo, y el resto del colectivo va a intentar ver qué componente de valor se desprende de aquella historia. Dicho de otro modo, si alguien cuenta una anécdota vinculada con que ha intentado dar de baja su móvil en una compañía telefónica, lleva intentándolo durante 3 meses de manera infructuosa, probablemente el valor que nos está intentando transmitir es que desea un servicio ágil, transparente y efectivo. Y si alguien dice que no le gustan los servicios donde tiene que pagar sin saber el servicio que finalmente recibirá, el valor que se está comentando sería de la gratuidad o de la valoración objetiva del servicio percibido. ¿Sí? Con lo cual, quiero que ustedes recojan 2 tipos de información de las anécdotas, de las historias que se cuentan. Primero, el tipo de valor que realmente alguien valora en un servicio de este estilo. Y 2, cómo podría ser un centro de estos. Y al decir cómo podría ser, igual alguien dice que ese centro podría ser dulce, o salado, o azul, o pequeño, o grande. A veces lo que se desprende de una historia no es una palabra concreta, es una sensación. Esas sensaciones también son útiles que las anoten. Las anotan en los post-its, por favor. En medida que vayan anotando, los van pegando en los distintos papelógrafos. Cada uno de estos equipos, ustedes, disponen de un papelógrafo, por favor. Es su terreno de juego. Anoten las ideas y enganchenlas. Sí, veo caras de miedo, de asombro, lo cual me indica que estamos en el camino correcto. Hacer las cosas de una manera distinta, pero efectiva, a veces es realmente el mejor punto de encuentro. Piensen que este mecanismo es extremadamente potente porque aparte de tener información muy valiosa, les ayuda a conocerse entre ustedes. Parte también de cualquier mecanismo de innovación. ¿Sí? Que levante la mano quien tenga alguna duda, gracias, muy bien. Con lo cual, empezamos, ir pasando por las mesas, cualquier duda que tengan, por favor me lo van diciendo, les iré marcando el tiempo porque haya transcurrido 10 minutos. Adelante, por favor. Que han tenido en toda su vida, probablemente, y lo cuentan como una anécdota, probablemente la palabra comida no iba a salir. Es decir, que la compañía, el intercambio de impresiones, la alegría, el entorno, y la comida igual jugaba únicamente un 10% del valor total percibido. Aquí ocurre lo mismo. Es decir, en un centro de servicios, ¿cuál es el valor real? ¿Qué es lo que uno aprecia cuando utiliza un servicio de soporte? ¿Qué es la amabilidad, la proximidad? Que me entienden, que son expertos. Deduzcan esto a partir de su propia experiencia como clientes. Y para hacer esto lo mejor es utilizar historias. Cuéntense anécdotas, el resto de la gente las oye, las escucha y aquí deriva de manera natural qué es lo que se valora. ¿Sí? Tienes que ir precisamente a mi casa para apoyar a los príncipes, a debería dar el bajo directamente de la administración de ese camino. Por eso, te he enviado un correo electrónico. Ahí te esperas 2 meses para llamar por teléfono, que ponga la plata telefónica. Pues vamos a hacer. Pues no ves lo que vale hacer. Las quemando y hasta hoy los 97 euros no saben por qué se pagó el embargo. Como usuario tenemos que definir qué sería un buen centro de servicio. La idea es que vamos contando toda la experiencia que tenemos. Rapidez, en la primera fue rapidez y
y eficiencia. medios servicios, que si después la cosa no igual el asesor laboral tener un servicio después de y eso no pasa en la administración, también pasa en las empresas. ¿Qué pasa en las empresas? Dos maletas. Ahora ya no llevan dos maletas. Realmente estaba distribuido. Lo que Sí, pasa pero era 23 kilos o 20 kilos por maleta, pero uno llevaba. Damos por terminada esta parte del proceso. Sé que ahora cuesta mucho frenar en seco. Lo sé, nos consta que esta parte de entrada parece que sea un poco críptica, pero una vez uno entra en harina, uno entra en temática, realmente se pueden dar cuenta como se obtiene muchísima información. Si quieren aprender más de esto, busquen por internet Círculo de Anécdotas, por ejemplo, y verán que hay muchísima información al respecto y es un mecanismo brutal de realizar de manera simple análisis, digamos que etnográficos, de cómo detectar valor. El escenario ideal es que ahora disponemos de un conjunto de información que está en POSITs. A efectos prácticos, me consta que prácticamente nadie ha utilizado POSITs. No se preocupen. Yo ahora les cuento para qué servían los POSITs y ustedes como equipo lo gestionan como crean conveniente. Ahora la idea es que me ven más o menos, sí. Ahora la idea es que cada uno de ustedes, cada uno de estos equipos, teóricamente colgara los POSITs en el papelógrafo, de manera global, y realizara dos grandes agrupaciones, con el objetivo de detectar dos grandes grupos de funcionalidades. Es posible, sería muy peculiar, pero es muy difícil que únicamente haya salido un tema. Igual sí, no ocurre nada. Pero si cogen todas las ideas, todos los valores, y los colocan en el papelógrafo, tienen que agruparlos en dos grandes grupos. Igual les salen 4 grupos o 5, pero habrán 2 de más importantes o 2 que ustedes definen que van a ser los más importantes. Porque después, una vez los hayan seleccionado, vamos únicamente a trabajar estas dos funcionalidades. ¿Qué quiero decir con funcionalidades? Pues el que elijan con concepto sea que el centro de servicio sea blando, implicando blando lo que ustedes consideren oportuno, y el otro puede ser que sea fácil, asequible y abierto a todo el mundo. Serían un poco dos grandes grupos de funcionalidades. Si no disponen de POSITs, pueden hacerlo por cualquier otro mecanismo que se llevará más tiempo, o simplemente lo pasan rápidamente lo que tienen en POSITs, enganchan los POSITs en el papelógrafo, se levantan entre todos los equipos e intentan hacer dos grandes agrupaciones para ver de una manera fácil y rápida tanto lo que han anotado ustedes como lo que han anotado el resto. Les voy a dar 10 minutos, que es tiempo más que suficiente, para que consigan ordenar toda la información y llegar a dos grandes agrupaciones. Si llegan a más no importa, lo que les pido es que al final trabajen únicamente 2. Mira, pues igual vas a agrupar. Bueno, pues es fantástico. Es eso. Es fantástico. Pero a veces en innovación. El personal de contacto con el cliente es fundamental. Es contrasentido. Porque ahora lo han hecho siempre. Cojan a un niño. Una funcionalidad, un grupo de valores U. Lo que nos importa es que vean un poco el método por encima. Percátense de un tema muy interesante. Es decir, cada uno de los grupos va a trabajar y dará dos funcionalidades. Es decir, si tenemos 20
10 grupos, tendremos 20 funcionalidades y probablemente de estas 20 habrá de 10 distintas. Es decir, a partir de ahora les pido que se focalicen en esos grupos, en cada uno de los dos grupos que han seleccionado. Con lo cual están desestimando otros valores y funcionalidades que también son importantes. Alguien me ha preguntado qué criterio hay que seguir para escoger las ideas o los valores. A ver, en un proceso, digamos, real de negocio, en un momento u otro de la innovación interviene lo que se denomina la estrategia. Es decir, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Lo he dicho de otro modo. ¿Podemos innovar gastando más dinero o no? ¿Podemos crear nuevos productos o no? ¿Hay que ir al exterior o trabajar más en el mercado interno? ¿Hay que potenciar la innovación interna o la externa? Etcétera, etcétera. Esta, digamos, matriz de valoración, este criterio de valoración puede entrar desde buen principio o entrar al final. En función del modelo de innovación de cada organización, se decide dónde entra. Comentarles que normalmente, por mi experiencia particular, siempre entra mal. Siempre está mal definido cuándo se decide cuál es el sesgo corporativo o no. Y esto es muy importante porque genera desánimo en las personas. Es decir, hay ideas muy buenas, geniales, que simplemente no tienen razón de ser en ese momento, porque la Dirección General ha dicho que no se van a crear nuevos productos. Y el equipo de innovación insiste en presentar nuevos productos. Me diréis, hombre, esto es muy fácil de arreglar. Se les comenta que la Dirección General no quiere nuevos productos. Pues aunque es muy simple de solucionar, normalmente no se soluciona. ¿Por qué? Por problemas de comunicación, cultura corporativa, etcétera, etcétera. Pero es muy importante, de un momento a otro, decidir aquello que toca hacer o no toca hacer, que esto no lo manda innovación, lo manda la estrategia de la compañía. O sea, de una única persona, o sea, una compañía de miles de personas. Con lo cual, la innovación es un recurso, no puede llevar el timón de la compañía. Si se decide que la innovación lleva el timón de la compañía, eso forma parte de la estrategia. ¿Por qué no? Evidentemente es arriesgado, es un riesgo. De hecho, no hay ninguna compañía en el mundo que lo haga, pero bueno, ¿por qué no? Si alguien quiere intentar hacerlo, sería una buena intentona. Ahora, ¿qué les pedimos? Muy fácil. Les pido que se partan en dos subequipos y cada uno de estos subequipos va a trabajar una de estas ideas. Es decir, va a generar ideas para intentar materializar cómo sería posible conseguir el objetivo que está en los posters. ¿Cómo? ¿Cómo conseguimos, pues por ejemplo, que la comunicación sea más fluida y más efectiva? O sea, hay que buscar cómo. Y para hacerlo lo que les aconsejo es utilizar la herramienta más conocida mundialmente a nivel de creatividad, que es la tormenta de ideas. Algo muy simple, muy efectivo, pero que funciona a las 1001 maravillas. Pero una tormenta de ideas no orientada a responder a las preguntas originadas por esos posts. Tormenta de ideas. Vale, os voy a dar únicamente 15 minutos para hacer un brainstorming. Tengan en cuenta que un brainstorming, el más extenso posible y recomendable, es de 1 hora. Con lo cual 15 minutos es una cifra recomendable. Guías estratégicas para un brainstorming. Es mejor la cantidad que la calidad de las ideas. Muchas ideas. O sea, digan lo que se les ocurra porque seguro que es útil. Sed visuales. Dibujad, utilizar metáforas, similitudes con otros sectores. No juzguéis las ideas de nadie. Hay ideas ni mejores ni peores. Hay ideas, simplemente. Utilizad las ideas que hayáis oído previamente. Focalizaos en lo que está en el POSIT. O sea, no propongáis cosas que realmente no tocan. Y por último, una única conversación al mismo tiempo. Esto en la conductora anglosajona es muy fácil, pero aquí cuesta más. Pero por eso también es interesante de ver cómo este tipo de actividades son más productivas en nuestra cultura que en otras culturas. Aprovechémoslo. 15 minutos, divídanse en dos como quieran, falta este corto por la mitad, doble. Vamos a simplificar. Ahí dentro
nadie hace, pero que tiene un valor intrínseco significativo. A ver, estado de la cuestión. Hemos ido del valor a una serie de ideas para materializar, articular este valor, y que lo que en teoría todos los usuarios quieren encontrar en este centro de innovación realmente lo encuentran. Y ahora he pensado una serie de ideas para conseguir que este valor finalmente llegue al usuario. Hasta aquí, creo que cada uno de los subgrupos tiene muy claro la visión de este centro. Una visión parcial, porque se ha centrado en un único valor, pero una visión al fin y al cabo. ¿Qué ocurre en los procesos de innovación? ¿Por qué normalmente acaban fracasando? Parte de los motivos es que hay que saber vender la idea. Hay varios mecanismos, pero uno de los grandes problemas que hay es que la idea, si es una idea, la idea es algo que está en la cabeza de la gente, y discutir algo que está en la cabeza de la gente es entrar prácticamente en conflictos personales. Eso es así. Con lo cual, lo aconsejable es pasar la idea a algo tangible. Y en lugar de discutir de persona a persona, discutir esa tangibilidad, ese objeto, esa visión plasmada en algo que puedes compartir de manera mucho más fácil. Es decir, pasar de la discusión al diálogo constructivo. ¿Cómo hacer esto? Pues muy fácil, haciendo un prototipo. Es algo que se puede discutir, evaluar, y es algo mucho más aséptico. Hacer prototipos de objetos es algo muy fácil, que tecnológicamente es impresionante lo que hay en el mercado. Hay una tradición industrial brutal en hacer prototipos de objetos, de coches, de cafeteras, de vasos, de botellas, de gafas, de micrófonos, ningún problema. Lo que es un problema y aún no está resuelto, es cómo prototipar servicios. Es realmente muy complejo. Si alguien quiere crear una consultora de éxito, que cree una consultora que de manera efectiva, fácil, pueda prototipar servicios. Porque es un tema que realmente está aún por resolver. Bien, como es difícil, no quiere decir que no sea fácil, pero se puede hacer. Les voy a pedir ahora que prototipen el servicio. ¿Cómo? Dibujándolo. Quiero que dibujen un esquema, de hecho, que de cada grupo van a salir 2, por lo tanto, un esquema, un prototipo de este servicio. Y quiero que este dibujo contenga 5 elementos. Quiero que su prototipo, que su esquema de centro de servicios conste de 5 partes. Cada parte puede ser un cuadradito, una redonda, pero 5. Ni 4 ni 6. Exactamente 5. Y ya está. Y para hacer esto les doy únicamente 10 minutos. Sí, os ha quedado claro, ¿no? Que lo dibujen, por favor, dibújenlo en la hoja de papelógrafo. 2 hojas, un titular periodístico que se podría asociar a ese centro. Imagínense que ese centro se abriera mañana, la prensa. ¿Cuál creen ustedes que sería el titular de prensa asociado a ese centro? Las relaciones que hay entre las cajas para vuestro modelo mental. Tiene que estar relacionada. Tiene todo el sentido, ¿no? Lo que tú decías, esto de canales. Confianza, pero muy potente y que realmente ayuda muchísimo a plasmar las ideas y de alguna manera ejemplifica la dificultad de comunicarlas. Espero que como mínimo esta dificultad que hayáis visto también la importancia y el valor que puede llegar a tener. Por último, voy a lanzar
bastante escéptica en relación a este mecanismo. Lo que hemos hecho ha sido, yo diría que muy interesante. Los resultados probablemente deben ser sorprendentes y, como de costumbre, extremadamente útiles. Lo que me gustaría que sepas en ese taller es que hay métodos de trabajo muy simples, pero muy efectivos. Y recuerden los pasos que hemos hecho. Primero, valor, basado en storytelling, su valor personal como usuarios de servicios de este estilo. A continuación, selección, basado en criterio, en este caso era simplemente por volumen. Después, generar ideas de manera fácil y rápida. Y por último, el prototipaje. Insisto que esta última parte es compleja. De hecho, hacer un prototipo correcto de un servicio en primera aproximación llevaría tranquilamente una mañana. Hemos disponido después únicamente de 15 minutos, 10. Es suficiente. Ya para concluir, nos queda exactamente un paro 13 minutos, que salir de aquí a -4. Les invito a que den una pequeña vuelta por el resto de lo que sea de la sala y que vean un poco qué han generado el resto de los equipos. Y que se imaginen que en un proyecto normal ahora tocaría el trabajo de integrar todas estas ideas, priorizarlas e intentar integrar estos 14 o 15 prototipos que tenemos aquí. Y probablemente nos saldría un centro realmente excelso y eficiente. Solo me resta agradecerles su infinita paciencia, colaboración y entrega en esta tarea. Espero que les haya sido útil las ideas que han puesto en práctica. Por favor, háganlo. Es fácil y muy efectivo. Y invitarles, creo que es ahí, a comer dentro de un paro 13 minutos. Y antes, por favor, no pierdan la ocasión de dar un vistazo al trabajo que han hecho sus compañeros. Muchas gracias. Esto se puede trabajar, tener las flechas, tener más gente. Ahora el siguiente paso es coger el crecimiento empresarial. Ahora, como palanca, pero yo diría además como palanca permanente, porque tampoco se trata de que tengamos la creatividad o la idea genial una vez y esto ya está. Esto no sería una palanca, esto sería una oportunidad muy buena en el momento X, pero esto no sería, digamos, una palanca que podemos estructurar dentro de nuestra empresa. Por eso lo que pretendemos es sistematizar el pensamiento creativo. ¿Cómo lo hacemos que este realmente cuaje en nuestro día a día, en nuestra empresa, y pueda ser parte de la manera de trabajar, ¿no? Que no sea algo